Bien, entonces como dije, vamos a comprender la incidencia del viento en la ventilación de los edificios. Para esto vamos a realizar unos ejercicios de cálculos básicos de ventilación aplicando algunas fórmulas mostradas por el arquitecto Fuentes Frensainet en uno de sus libros. Ok, vamos a partir de un ejemplo, como muestra la siguiente figura, que está representando hipotéticamente el corte de un edificio en el cual hay dos ventanas. Como ya te había explicado en clases previas, hay una ventana que está a favor del viento, o sea que recibe directamente el viento y recibe el nombre de barlovento. En este lado se van a generar presiones positivas y la ventana que esté al otro extremo, que está en contra del viento, va a recibir el nombre de sotavento. En este lugar se van a generar zonas de presión negativa, en el cual se van a producir turbulencias o estancamientos, y cuya fórmula también le hemos trabajado en el laboratorio previo que hicimos en una de las sesiones anteriores. Digamos que para este ejercicio vamos a tomar el ejemplo de que este mismo ambiente eh, tiene las dos ventanas abiertas, con el cual vamos a crear una ventilación cruzada y vamos a llamar el caso 1 de la ventilación cruzada. Y también este mismo ambiente, digamos que cierra una ventana, va a cerrar la ventana de sotavento y vamos a tener una ventilación unidireccional, o sea, solamente va a entrar el aire por una ventana, que es la de barlovento, pero ya no va a salir. ¿De acuerdo? A eso le vamos a llamar el caso 2. Muy bien, entonces lo voy a explicar despacito, pasito a pasito, como dice la canción. Y mi recomendación siempre cuando hacemos este tipo de cálculos, tal vez como arquitecto que me gusta llevar más organizadamente las cosas, siempre es recopilar los datos, ordenar los datos. ¿Ya? De esta manera minimizamos la, algunos errores que puedan ocurrir durante la aplicación de las respectivas fórmulas. Muy bien, entonces tenemos que recordar o tenemos que tener presente que hay dos fórmulas establecidas para calcular la ventilación, o que llamamos aquí tasa de ventilación, o sea, el caudal de ventilación que ingresa al interior y renueva pues el aire, refrigera y elimina impurezas en el interior del edificio. Existen dos fórmulas. Para la llamada ventilación cruzada, la primera que aparece al lado inferior izquierdo, y para la ventilación unilateral, la que aparece al costado en el lado derecho. Bien, entonces volvemos al ejemplo. En ese corte nos está mostrando la velocidad del viento a barlovento y la velocidad del viento también a sotavento. Asimismo, se nos está mostrando las dimensiones de la ventana barlovento, la ventana que según la fórmula vendría a ser el área de abertura de entrada. No nos interesa la de sotavento para calcular la tasa de ventilación. Bien, entonces vamos a tomar los datos. Multiplicando 1.50 por 2 obtenemos el área de la ventana, que ya la coloqué aquí, 3 metros cuadrados, como área de abertura. ¿Ok? Ahora vamos a recopilar los datos de presión, tanto de la presión barlovento positiva como de la presión sotavento negativa. Como ves ahí tenemos los datos de las velocidades, entonces vamos a aplicar la fórmula que previamente ya hemos estudiado, la cual tiene una constante de 0.612 por la respectiva velocidad elevada al cuadrado. Como ves acá en mi cuadro de datos he reemplazado las velocidades de cada uno de los dos sitios, de los dos lados.
En la primera vamos a obtener la presión positiva, 0.612. Vamos a hacerlo en la calculadora para que vayas viendo, para que vayamos viendo juntos el cálculo con mayor precisión. 0.612, perdón, primero resolvemos el paréntesis, ¿no? 2.9 al cuadrado por 0.612. ¿Ya? Tenemos ese dato. No lo olvides, acá lo estamos anotando aquí. Estamos anotando el dato. Obtuvimos la presión Barlovento, positiva. ¿Ya? Ahora vamos con la presión Sotavento. Nos dicen que la velocidad es de 0.9 metros por segundo. Siempre trabajamos en estas fórmulas con metros por segundo. 0.9 al cuadrado por 0.612. Nos sale 0.495. Siempre tomamos los tres primeros decimales. Ahora fíjate bien. Según la teoría, la presión Barlovento es positiva, pero la presión Sotavento es negativa. Quiere decir que lleva un signo negativo adelante. O sea, esto vendría a ser un valor negativo con el signo menos 0.495. ¿Ya? Tenemos esos datos. Ahora queremos conocer cuál sería la tasa de ventilación si es que las dos ventanas estuvieran abiertas, caso 1, y cuál sería la tasa de ventilación si es que solamente estuviera una ventana abierta pero la opuesta estuviera cerrada. Muy bien, para el caso 1 vamos a utilizar esta fórmula que dice ventilación cruzada y únicamente lo vamos a reemplazar aquí. Como ves acá, ya he ordenado y te recomiendo siempre que mantengas ese orden de los datos, los paréntesis y los corchetes para que siempre mantengan la atención al momento de desarrollar la fórmula. A veces por un pequeño signo o una pequeña confusión, el resultado varía enormemente. Muy bien, vamos a ver. Entonces, comenzamos siempre resolviendo el paréntesis inferior, ¿no? Como si fuera una ecuación de las que hacíamos en colegio, que estamos resolviendo. Muy bien. Incluso aquí es más fácil porque ya tenemos los datos, tenemos una aplicación práctica y tenemos la facilidad, digamos, de usar la calculadora, ¿no? Únicamente hay que ordenarlo. Bien, vamos entonces, nos salieron las dos presiones, ¿recuerdas? Presión Barlovento, 5.146. Ahora mira, según la fórmula nos está pidiendo que hagamos la diferencia de las presiones. Pero como la presión sotavento es negativa, entonces sabemos que por ley de signos, negativo con negativo, en realidad vamos a sumar 5.146 más 0.495. Este resultado lo vamos a elevar, como dice la fórmula, a la 0.5. 0.5. ¿Listo? Tenemos entonces ese resultado. Ahora simplemente lo vamos a multiplicar por el área de la ventana y por la constante. ¿Ya? Lo multiplicamos entonces. Ese resultado que nos salió lo multiplicamos por el área de la ventana que previamente hemos hallado por la constante 0.827. Listo. Nuestra tasa de ventilación o nuestro caudal de ventilación es de 5.89 metros cúbicos por segundo. Ya que estamos hablando del volumen de aire, o sea, el caudal, estamos hablando del volumen de aire que ingresa por cada segundo al edificio y que está, como dije previamente, renovando, refrigerando, limpiando impurezas. ¿Ok? Vamos a colocar acá. 5.89
metros cúbicos por segundo. Importante que siempre coloques las unidades de medida, ¿ya? Bueno, para el segundo caso es más sencillo. Solamente vamos a considerar que la primera ventana, como dije, está abierta, digamos que la otra se cerró, en el ejemplo, el propietario que vive cerró la otra ventana, entonces ya no hay ventilación cruzada, solamente tenemos ventilación unilateral. Acá es más sencillo. Vamos a reutilizar la segunda fórmula y como ves, no hay que calcular diferencias de presiones. Únicamente tenemos que utilizar el área de la abertura de entrada, que ya la conocemos, y la velocidad barlovento, que también ya la conocemos. Como ves ahí, la es reemplazado y se trata de hacer simplemente una multiplicación lineal. Entonces, reemplazamos únicamente datos. Para el caso 2, 0.025 por 3.0, que es el área de la ventana, el área de abertura, y por 2.9, que es la velocidad directa que está recibiendo esa ventana. Y nos sale pues 0.2175. Lo vamos a redondear, dos decimales. ¿Ok? 0.22 metros cúbicos por segundo. 0.22, voy a copiar acá esta unidad de medida para hacer la diferencia. Ahí están, tenemos, ¿no?, los datos. Ya está, encontramos la tasa de ventilación. Entonces, aunque este es un ejemplo hipotético, podemos notar aquí, mediante la fórmula y mediante el ejercicio, que cuando hay ventilación cruzada, la tasa de ventilación, la cantidad de aire que ingresa en metros cúbicos por cada segundo, es mucho mayor que si solamente tuviéramos ventilación unilateral. Y esto nuevamente refuerza el por qué es importante, siempre que se pueda, crear una abertura de entrada y una abertura de salida dentro de los interiores de las edificaciones. Muy bien, vamos a ver ahora otra fórmula, otro cálculo básico, que nos permite hallar, estimar de manera referencial, de manera preliminar, la velocidad interior. Vamos a trabajar con esta fórmula, que es una de las tantas que menciona el arquitecto, porque hay otras que son un poco más complejas, también tomando en cuenta otros aspectos, como por ejemplo los materiales, la vegetación, los coeficientes y otras características ambientales que nos permiten ser más precisos, ¿sí? Eh, pero como se titula esta sesión, digamos, es un primer cálculo básico para estimar la velocidad interior que, que está beneficiando, refrigerando al edificio. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a tomar en cuenta esta fórmula que nos dice la velocidad interior es igual a la tasa de ventilación entre el área de abertura de entrada, o sea, la ventana que está recibiendo el viento barlovento. Seguimos con el mismo ejemplo y vamos a hacerlo nuevamente con el caso 1. Las dos ventanas están abiertas y hay ventilación cruzada, y lo vamos a hacer con el caso 2. Solamente la ventana principal está abierta y la otra se ha cerrado. Ventilación unilateral. ¿Ok? Entonces, nuevamente, agrupamos los datos. El área de la ventana sigue siendo la misma. Las tasas de ventilación ya previamente nos han salido. Acá las he ordenado. Para el caso 1 tenemos, vamos a aplicar esta fórmula.
Entonces, para el caso 1 es 5.89 entre 3. Nuevamente, lo hacemos rápido acá para ir comprobando. 5.89 entre 3, que es el área de abertura de la ventana. Nos sale 1.96, estos son metros por segundo. ¿Ok? 1.96 metros por segundo, porque estamos hablando de velocidad. Y para el segundo caso, utilizamos la misma fórmula. 0.22 entre 3, que es la ventana, y nos arroja 0.073. Lo voy a redondear con dos decimales nomás, 0.07 metros por segundo. Quiere decir, luego de aplicar esta primera fórmula, que hay una gran diferencia entre el primer caso, ventilación cruzada, y el segundo, ventilación unilateral. Como puedes ver ahí, en el primer caso se aprovecha más del 50%, ¿verdad? Del aire que circula en el exterior. O sea, si la velocidad exterior es de 2.9 metros por segundo, internamente hay una ráfaga de 1.96 metros por segundo de velocidad interior. En cambio, en el caso 2, ni siquiera llega a 0.1 metros por segundo de velocidad. Muchísimo menos de aire que refresca, que circula, que refrigera, que se siente la brisa en el interior. También recuerda que no es muy agradable tener ventilación directa o una ráfaga cruzando en algunos momentos del día, por ejemplo en la noche, o por ejemplo si en el interior se estuviera haciendo una actividad pasiva, como por ejemplo estudiar o dormir, sería tal vez digamos, debatible o hay que estudiarlo adecuadamente, si es que es apropiado del todo, que hay esta velocidad en el interior. Pero bueno, de todas maneras esta fórmula nos permite tener una idea. Y nuevamente, también demostrar que la ventilación cruzada es mucho más eficaz que la ventilación unilateral. Finalmente tenemos otra fórmula. Ya miras aprendido 1, 2, 3, más la depresión, ya tienes 4 fórmulas aprendidas, ¿no? Y con esta completamos una quinta para cálculo básico de ventilación, que nos permite conocer la tasa de ventilación mínima que debería tener un ambiente de acuerdo a la actividad que se va a realizar. Por eso te dije previamente que hay que tener en cuenta qué tipo de actividad para poder evaluar, digamos, o estimar si es que la cantidad de ventilación que está llegando y la velocidad interior del viento que se está aprovechando es, digamos, adecuada o no. Para eso existen referentes internacionales, referentes estándar, parámetros que nos permiten, digamos, estimar si es que esta ventilación es adecuada para el uso. Para este caso, en la tabla estoy mostrando a la norma DIN 1946, que, digamos, nos muestra unos estándares de la cantidad de renovaciones de aire que deben haber por hora, según el tipo de actividad o el tipo de local, como le llaman acá. Por ejemplo, vemos que para los tipos de baños públicos tiene que haber mayor renovación de aire por hora, o sea, más ventilación que el baño fuera privado. ¿Ok? ¿Cuántas renovaciones tendría que haber? Ves ahí entonces una lista. En algunos locales tiene que haber mucha ventilación. Por ejemplo, donde se trabaja en talleres hay mucha más ventilación.
que en otro tipo de locales. Bueno, la fórmula simplemente nos dice que vamos a tomar en cuenta el volumen del local o del recinto y lo vamos a multiplicar por los estándares que se muestran acá. Puede ser el mínimo, puede ser el máximo, el, el estándar del número de renovaciones de aire por hora. ¿Sí? Y eso lo vamos a comparar con la tasa de caudal, la tasa de ventilación, perdón, el caudal previamente calculado. ¿Sí? Para esta fórmula le he añadido, o lo vamos a dividir entre 3600 para que nos salga en segundos, una constante para segundos. De esta manera nos permite calcular con los ejemplos anteriores, con los resultados anteriores. Bien, entonces, por ejemplo, tenemos el caso de que en ese ejemplo que puse, ya tenemos, perdón, tenemos que es de uso de oficina y que multiplicando pues la superficie por la altura, esa oficina tiene 9 metros cúbicos de volumen, o sea, es pequeña. Para oficinas nos dice que el estándar es de 4 a 8 renovaciones por hora. Vamos a tomar el mínimo. Queremos saber cuánta es la ventilación mínima que debe tener esa oficina. Entonces simplemente reemplazamos 9 por 4, que es el mínimo que estoy considerando para oficinas, y lo divido entre 3600, que como dije es para poderlo convertir de una vez directamente a segundos. Entonces el resultado que nos sale es de 0.01 metros cúbicos por segundo. Quiere decir que esa es la cantidad de volumen de aire que debe ingresar, o sea, es la tasa de ventilación mínima que debe tener ese ambiente de oficina. Vamos a compararlo. Para el caso 1 está más que suficiente, ¿verdad? Cuando hay ventilación cruzada, está más que suficiente con lo mínimo. Y para el caso 2, aunque también digamos que se cumple la ventilación unilateral, pero es casi muy poco, ¿no? Casi muy cerca del mínimo. Nuevamente, la ventilación cruzada siempre es más eficiente. Aunque si no se puede dar la solución de ventana al frente y ventana al otro extremo, siempre queda también la ventilación de una ventana al frente, la ventilación, la otra ventana, digamos, al otro muro. Lo importante es que haya un ingreso y una salida de aire, o por último también se puede hacer de forma cenital. Bien, queda demostrado entonces en este ejemplo la importancia de la ventilación en el diseño arquitectónico. Y para finalizar, te toca ahora a ti. Vamos a hacer un ejercicio. Ahora tenemos una vivienda, digamos puede ser un dormitorio de una vivienda, ¿ya? En el cual hay dos ventanas. Una ventana es lateral en el muro y la otra ventana es cenital. Ahora fíjate bien, en el primer caso, las dos ventanas se abren durante el día, ¿sí? Tenemos ventilación cruzada. Ingresa por la ventana barlovento y sale por la ventana sotavento de forma cenital, ¿ok? Pero en las noches, cuando la persona está durmiendo, pues cierra su ventana y el viento cambia de dirección. En las noches el viento ingresa por el otro extremo, por la ventana cenital, entonces de noche la ventana cenital se vuelve barlovento. Pero como dije, el usuario, el inquilino, cierra la ventana y ya no tenemos ventilación cruzada, sino que en las noches tenemos un segundo caso que es ventilación unilateral, ¿correcto? Entonces, planteada esta situación y conociendo los datos que están ahí, las dimensiones de las ventanas, las velocidades del aire, y conociendo previamente las fórmulas que existen para estimar la tasa de ventilación y las respectivas velocidades, realiza los ejercicios para el caso de día
y para el caso de noche. ¿Ok? Bien, entonces nos quedamos aquí por esta sesión y seguimos avanzando.